El análisis de componentes principales es un método que se usa para descomponer un dataset multivariado en un conjunto de componentes ortogonales que explican la máxima cantidad de la varianza. Para ello, considere el siguiente dataset donde claramente se observa una relación lineal entre las variables. En esta misma figura se grafican los ejes ortogonales. En la figura, el eje X corresponde al total de la venta en un restaurante, mientras que el eje Y corresponde a la propina dada. Claramente, hay una relación lineal entre la cuenta y la propina, y esta puede observarse precisamente en la gráfica de scatter. En este caso se han construido dos ejes ortogonales. Claramente, el primero contiene la mayor cantidad de información y está en el sentido de la línea que aparentemente siguen los datos. El segundo corresponde a la línea ortogonal al primero y que corresponde al otro eje de los datos. Esta gráfica fue construida de la siguiente manera. Primero se carga el dataset tips de Seaborn mediante la función loadDataset. Del dataframe se extraen las columnas total bill y tip. Seguidamente, el dataset es transformado utilizando un estándar scaler. El resultado es almacenado en la variable X mayúscula. En las líneas 11 y 12 se crea entonces un objeto PCA para el cual se colocan dos componentes como argumento. En la línea 12 se procede a hacer el fit. En la línea 15 se hace la graficación del dataset utilizando scatter. En el ciclo for de la línea 17 se obtiene la longitud como tal de la componente y el vector de dirección. La longitud es la varianza explicada, mientras que la dirección dada por vector son las componentes obtenidas por el PCA. En la línea 18 se obtiene la variable b, que es el vector, por 3 por la raíz cuadrada de la longitud. En la línea 20 se procede a graficar la correspondiente flecha. El vector se grafica de la media de los datos a la media de los datos más b, que es el valor calculado en la línea 18. En la línea 24 se establecen las propiedades de las flechas. En el gráfico anterior, las componentes definen la dirección de los vectores, mientras que la varianza explicada corresponde al cuadrado de la longitud de los vectores. Estos definen las componentes principales de los datos. Este es un método para la reducción lineal de la dimensionalidad de los datos, ya que estos son proyectados en un espacio dimensional menor. PCA también puede ser utilizado para la visualización de información. En scikit-learn, PCA es implementado como un transformer que aprende n componentes del conjunto de datos para entrenamiento y luego es usado para proyectar nuevos datos en dichas componentes. PCA centra pero no escala los datos de entrada antes de aplicar la técnica SVD o descomposición en valores singulares. El parámetro whiten igual a true hace posible escalar los datos en el espacio singular, mientras que escala cada componente para que tenga varianza unitaria. Esto es usualmente útil para modelos que usan datos transformados, como es el caso de las máquinas de vectores de soporte y el algoritmo K-means. El objeto PCA también incorpora una interpretación probabilística que permite computar la verosimilitud a partir de la varianza explicada. De esta forma, el método SCORE puede ser usado en validación cruzada. En la celda número 2 se carga el dataset digits para ejemplificar el uso de PCA. Para este caso, se cargarán únicamente las primeras 6 clases. El constructor del objeto recibe los siguientes parámetros. En components, que es la cantidad de componentes a mantener. Cuando su valor es none, se mantienen todas las componentes. Para ello se hace en components igual al mínimo entre la cantidad de ejemplos y la cantidad de características. También puede especificarse como un valor entero o como un punto flotante. En este último caso, este indica el porcentaje que debe mantenerse
para la varianza explicada. Whiten es un booleano que por defecto vale false. Cuando es true, las componentes son no correlacionadas con varianza unitaria. SVD solver es el solver utilizado para el cálculo de las componentes principales. Puede ser auto, full, rpack o randomized. Tol es un parámetro que toma valores entre 0 e infinito e indica la tolerancia para los valores singulares calculados con el solver rpack. Iterated power es un parámetro que sirve para indicar el número de iteraciones para el método de potencias cuando se utiliza el solver randomized. Debe ser un valor entre 0 e infinito. Y por defecto toma el valor de auto. Oversamples es un parámetro únicamente relevante cuando el solver es randomized. Corresponde al número adicional de vectores aleatorios en el rango de X que se utilizan para calcular el condicionamiento. El parámetro Power Iteration Normalizer tiene valor por defecto auto e indica la forma en que se realiza la normalización para el solver SVD. Puede ser non, auto, QR o LU. Random State permite especificar la semilla de la generación de aleatorios. Este puede ser utilizado únicamente para rpack y randomized. En la línea 45 se aplica el método fitTransform al dataset X. El resultado es almacenado en la variable xprog. En la celda número 4 se hace la graficación del dataset. En este caso, el ciclo for va a recorrer los enteros desde 0 hasta la cantidad de filas que se tengan. La función test va a imprimir el string correspondiente a la clase a la que pertenece cada ejemplo como tal. Esta impresión se hace en las coordenadas obtenidas mediante PCA para cada ejemplo. Esas son entonces xprog, columna 0 y columna 1 para el ejemplo i. En la línea 8 se especifica un color diferente para cada clase. En la línea 9 se especifica un diccionario con las propiedades para las letras con las cuales se imprime en pantalla usando test. La figura obtenida es la siguiente. En ella se puede observar cómo las coordenadas pertenecientes a los ejemplos de la misma clase son similares, es decir, ocupan una región particular del gráfico. Recordemos que en este caso se aplicó PCA con dos componentes y que el dataset original tiene 64 columnas. En la celda 5 se crea otro objeto PCA y se ajusta con la totalidad de la data. En este caso se van a crear tantas columnas o tantas componentes como columnas tenga el dataset original. Seguidamente se grafica la cantidad de componentes en el eje X y la varianza explicada total respecto a ese número de componentes, es decir, la varianza explicada acumulativa. Como se puede observar en la figura, aproximadamente con 40 componentes ya se tiene prácticamente el 100% de la varianza explicada para este dataset. Es decir, con 40 columnas se puede tener la misma información que se tendría con las 64 columnas que tenemos en total en la data. Esto no quiere decir que se requieran modelos con 40 componentes principales para alcanzar la máxima tasa de precisión. Usualmente con menos componentes es suficiente. En este sentido, si armamos un pipeline que contenga el PCA y un método de clasificación, podemos utilizar GridSearchDB para buscar el número apropiado de componentes tal que se maximice la precisión del clasificador. En este video voy a discutir el método kernel PCA. El método de componentes principales realiza la extracción de componentes ortogonales sucesivas de los datos mediante transformaciones lineales, con el fin de explicar la máxima cantidad de la varianza. Esta es la técnica básica y usualmente la utilizamos siempre en este sentido. Sin embargo, el método no es exitoso cuando los datos contienen relaciones no lineales, como se puede ver en la siguiente figura. En la figura de la izquierda tenemos un problema de clasificación con variables independientes x1 y x2. En el problema se tienen dos clases indicadas
por los puntos rojos y los puntos azules. Para el dataset de la izquierda, aplicamos el método de componentes principales con dos componentes. En la figura de la derecha se grafican los mismos ejemplos, pero respecto a la componente principal 1 y la componente principal 2. Como se puede observar en esta figura, lo que hemos hecho es rotar el dataset, pero no se ha logrado una descomposición que permita encontrar un dataset que pueda ser mejor tratado por métodos de aprendizaje de máquinas. En este caso, es decir, la descomposición en componentes principales no ha dado unas componentes que permitan resolver el problema. Es decir, no fue exitoso desde el punto de vista práctico. Como ya se explicó anteriormente, las transformaciones de kernel permiten aumentar la dimensionalidad de la data, de tal forma que ciertos problemas complejos pueden hacerse lineales. De esta forma, podemos tomar nuestro dataset original y agregar una tercera dimensión. Obtenemos entonces el gráfico que tenemos en el lado derecho. El efecto de aumentar la dimensionalidad es que permite separar los puntos rojos de los puntos azules, de tal suerte que podemos colocar un plano que divida ambas regiones de puntos. Es decir, hemos hecho un problema que es no lineal a lineal por el hecho de agregar una dimensión extra. Ahora, kernel PCA es una extensión de la metodología PCA que permite la reducción de dimensionalidad no lineal a través del uso de funciones kernel. Es decir, y dicho de forma intuitiva, yo podría tomar mi dataset no lineal, aplicar kernels, convertirlo en lineal o algo más tratable, aumentando las dimensiones, y luego reducir estas dimensiones utilizando PCA. Noten entonces que obtendría una gráfica, una separación de datos, que es mucho mejor que la que tengo en el problema original. Para ejemplificar su uso, vamos a crear un dataset de círculos concéntricos con 200 muestras, factor de 0.3 y ruido de 0.05. Kernel PCA recibe los siguientes parámetros: la cantidad de componentes, que puede ser none. En este caso, todos los componentes diferentes de 0 son mantenidos. El parámetro kernel permite especificar el kernel utilizado por el PCA. Este puede ser lineal, polinómico, RBF, sinmodio o cosino. Gamma es el coeficiente para los kernel RBF, polinomiales y sinmodio. Es ignorado en los demás kernels. Si gamma es none, entonces es especificado como 1 sobre la cantidad de columnas del dataset. Degree es el grado para los kernel polinomiales. Es ignorado por los otros kernels. Coef0 es el término independiente para los kernel polinomiales y sinmodio. Kernel params es un diccionario que permite especificar parámetros adicionales para los kernel cuando estos son definidos por el usuario. Por defecto su valor es none. El parámetro fit_inverse_transform es un booleano que indica si se debe aprender o no la inversa de la transformación dada por los kernels. Cuando este parámetro es verdadero, se debe especificar el parámetro alfa, el cual corresponde a la penalización en el modelo de Ring Regression. En nuestro ejemplo, vamos a llamar el método fit_transform y se lo vamos a aplicar al dataset original X. El resultado lo vamos a guardar en la variable xKernelPCA. Seguidamente vamos a devolvernos de la transformación que se utiliza en el PCA con el método inverse_transform y el resultado se guarda en xback. Esto hace que nos podamos referir a X en términos de la escala original de la data. En la figura de la izquierda tenemos entonces el kernel PCA, es decir, los puntos de cada conjunto de datos graficados en el espacio correspondiente a la transformación realizada por el kernel PCA. Tenemos entonces los puntos azules y los puntos rojos. Acá claramente tenemos una frontera lineal que permite los dos grupos de datos. En la figura de la derecha tenemos
el dataset construido a partir de la inversión, la transformada inversa, del PCA. Noten que es similar al dataset original. En este video voy a abordar los métodos Truncated SVD y análisis semántico latente. El objeto Truncated SVD implementa una variación de la descomposición en valores singulares, que computa únicamente los primeros K valores singulares ordenados de mayor a menor. Cuando esta metodología es aplicada a la matriz documento término, es conocida como análisis semántico latente, ya que transforma la matriz a un espacio semántico de baja dimensionalidad. Esta metodología es muy similar a PCA, pero difiere en que la matriz documento término no necesita ser centrada. En la parte izquierda de la figura tenemos entonces un grupo de documentos. Estos son transformados a una matriz documento término mediante la transformación TF-IDF. Es así entonces como obtenemos una matriz en la cual cada fila es un documento y cada columna es un término significativo dentro de los documentos. El contenido es una matriz de enteros que indica cuántas veces aparece cierto término en cierto documento. El objeto Truncated SVD permite aplicar entonces una descomposición de tal forma que podemos reducir la cantidad de columnas en la matriz documento término original a una cantidad de componentes que es menor. Cada componente agrupa los términos que suelen aparecer de forma similar en los mismos documentos. Seguidamente podríamos aplicarle técnicas de clustering para agrupar documentos que son similares respecto a los términos que utilizan. Es decir, cada clúster contiene los documentos que usan los mismos términos, aproximadamente los mismos términos, y por tanto uno esperaría que se refieren a los mismos temas. Ahora, se podría realizar la agregación de términos para los documentos que pertenecen al mismo clúster, es decir, tendremos acá en esta matriz amarilla los componentes en las columnas y tendremos en las filas clúster 1, clúster 2, clúster 3 y así sucesivamente. En otras palabras, la matriz en amarillo nos dice las componentes y los clústeres, pero yo podría devolverme a la matriz documento término original. Si yo sé a qué clúster pertenece cada documento, yo puedo extraer sus términos. Como yo tengo todos los documentos por clúster, podría hacer el cálculo de la frecuencia de los términos en cada clúster y saber cuál es más importante o más frecuente y cuál es menos importante o menos frecuente. Esto podría servirme entonces como un indicador de temas. Esos son los clústeres de los documentos y de las palabras que son propias del tema, significativas del tema. Esta técnica que he descrito se utiliza muchísimo en toda la parte de minería y analítica de texto. Para ejemplificar su uso, vamos a cargar el dataset 20 Newsgroups que aparece en Scikit-Learn. En este dataset, todos los documentos son divididos a través de 20 categorías, son asignados a ellas. En la salida de la celda aparecen entonces la cantidad de documentos, que son 18.846, las 20 categorías y los nombres de los grupos para los cuales se han asignado los documentos. En pantalla podemos ver un ejemplo del primer documento. En la celda 3 pasamos directamente al caso de aplicación. Primero vamos a construir un vectorizador TF-IDF, es decir, vamos a vectorizar los documentos directamente las frases y vamos a calcular directamente la matriz corregida TF-IDF. La matriz resultante la calculamos con el método FitTransform, el cual es aplicado a documentos. Esta matriz tiene 18.846 filas por 1000 columnas. En la celda 4 vamos a crear un objeto Truncated SVD. Vamos a indicar que tiene 600 componentes, que el SVD es el algoritmo randomized, que va a tener 5 iteraciones, un sobremuestreo de 10,
el normalizer va a ser automático, random state igual a none y tolerancia 0. Seguidamente construimos un pipeline que tiene como primer elemento el objeto SVD y seguidamente un normalizador, el cual hace que las filas tengan norma unitaria. DT-SVD se obtiene al aplicar el método FitTransform sobre la matriz documento término. Esta tiene 18.846 filas y 600 columnas. La varianza total explicada por el objeto SVD es del 87%, ya que tenemos la matriz de documentos por componentes, pasamos a aplicar el algoritmo de clustering. En este caso vamos a utilizar k-means, donde vamos a indicarle que la cantidad de grupos va a ser igual a 20, ya que sabemos que ese es el total que tenemos. El algoritmo se realizará un total de 100 veces para las iteraciones y un ninit de 1. En la línea 10 aplicamos el método fit para calcular los clústeres. En la celda 7, línea 1, aplicamos la transformación inversa del SVD para convertir los centros de los clústeres en el espacio original de los datos. Es decir, pasamos de 600 componentes a 1000 términos en el espacio original. En la línea 6, recorremos cada uno de los grupos y para cada grupo imprimimos los términos correspondientes, los 10 primeros términos correspondientes a cada clúster. En la salida de la celda tenemos entonces cada clúster y los términos organizados de más importante a menos importante, los 10 primeros. El análisis de factores es una técnica usada para describir la variabilidad de características correlacionadas en términos de un número bajo de variables no observables o factores. Esto quiere decir que las variables observadas, es decir, las que están en nuestro dataset, son obtenidas como una combinación lineal de factores no observados, más un término de error. Nuestro objetivo es obtener dichos factores. Matemáticamente, la columna XY del dataset puede ser obtenida como la multiplicación de W por HI más mu más un epsilon, donde HI es la variable latente o no observable, epsilon sigue una distribución normal multivariada con media cero y varianza conocida, y mu es un vector arbitrario. Matemáticamente, la columna XY del dataset puede ser computada como W por HI más mu más epsilon. H sub i es la variable latente o componente o factor no observable. Epsilon sigue una distribución normal multivariada con media cero y varianza finita. Y mu es un vector arbitrario. Este tipo de modelos es conocido como generativo, ya que indica cómo obtener la variable xi a partir de las h sub i. En consecuencia de lo anterior, el dataset puede ser representado por x igual a wh más m más i. En términos probabilísticos, se dice entonces que la probabilidad de x dado h sub i sigue una normal que tiene media whi más mu y una covarianza psi. Usualmente se supone que h sigue una distribución normal con media cero y varianza i, donde i es la matriz identidad. Diferentes metodologías se obtienen al hacer supuestos sobre la estructura de la matriz psi. Si psi es igual a sigma cuadrado por la matriz identidad, se obtiene el método de análisis de componentes principales que ya vimos. Si psi es una matriz diagonal con términos psi1, psi2, etc. hasta psi_n, se obtiene el modelo de análisis factorial. Para ejemplificar su uso, en la celda número 1 se carga el dataset de la flor del iris. Este dataset es transformado con un estándar scalar y en la variable feature names se obtienen los nombres de las columnas. El constructor del objeto factor analysis recibe las siguientes componentes. En components, que es la cantidad de componentes a calcular,
MaxIter, que es la cantidad de iteraciones, el método usado para calcular la matriz SVD, este puede ser LAMPACK, Randomize o ninguno, y la semilla del generador de aleatorios cuando el método es Randomize. En la línea 18 se entrena el transformador y se aplica simultáneamente transform a la matriz original X. La matriz transformada es almacenada en la variable xFactor. Seguidamente, en la línea 23, se hace un ciclo for donde se recorren las especies una a una. Seguidamente se realiza una gráfica de scatter donde X corresponde a la primera componente de factores y la Y corresponde a la columna 1 o segunda columna. El color está dado por el valor correspondiente a la especie. En la figura se puede observar entonces para el eje X el factor 1, para el eje Y el factor 2 y los puntos pertenecientes a cada clase indicado por los colores. En esta figura claramente los puntos azules son linealmente separables de las otras dos clases. Estos corresponden a la clase setosa, mientras que el grupo naranjado y verde corresponden a versicolor y virgínica.